Karen, admitir. Cuando vuelvas a iniciar otra vez hay que grabar, o sea, 40 minutos se corta, vuelven a entrar todos, inmediatamente así como entres, grabar y compartir. De hecho, por eso me regresé. Acuérdense que en 40 minutos se vuelve a cortar, nos conectamos al mismo link. Bueno, aquí la diferencia entre ácidos y bases, acuérdense de la escala de pH que va del 0 al 14. Los ácidos están entre el 0 y el 6.9. Aquí dice, lo incluyen en 7, el 7 es realmente neutro, pero del 0 al 6.9 es ácido. Y lo que también les preguntan en el examen, el cambio que hacen en el papel tornasol. Entonces, en el papel tornasol lo cambian a rojo, los ácidos y las bases lo van a cambiar a azul. Las bases tienen un pH entre 7.1 y 14. Aquí vuelven a poner 7. El 7 es neutro. No se les olvide que el 7 es neutro. Entonces, igual si en el examen les ponen ese y no hay otra opción, pues van a tener que elegir esa. En la siguiente imagen nos están poniendo precisamente la coloración del papel tornasol en neutro. El papel se ve como amarillo, ahí está neutro. Pero entre más ácido es, va a tender más al rojo, a un rojo intenso o como morado. Y entre más alcalino sea, va a ser como un color azul intenso. Entonces, esa escala que no se les olvide. Y nos dan varios ejemplos. Nos dicen que entre los ácidos van a estar el jugo gástrico, es decir, el ácido que tenemos en el estómago, la leche ácida, el jugo o zumo de limón. En los neutros va a estar el agua destilada y en los alcalinos vamos a tener el agua calcárea, es decir, el agua de la cal, los jabones y el hidróxido de sodio, entre otros, o la sosa cáustica. Esta parte donde viene teorías de ácido base de Arrhenius y Bronsted-Lewis y Lewis, es importante que la tengan clara para que no se les confundan. Entonces, en el primero, la de Arrhenius. Acuérdense que son 3 teorías, ¿no? La de Arrhenius, Bronsted-Lewis y Lewis. La de Arrhenius está marcada que el ácido, aquí nos están diciendo que los ácidos van a disociar el agua para formar cationes, es decir, H+, y también van a hidrolizarse para dar H3 o más. Entonces, esta de Arrhenius nos está diciendo que se van a disociar en H+ y OH-. Acuérdense que siempre que hay una carga positiva debe haber una carga negativa. La medición de la acidez o basicidad. Entonces, la medición pues se hace por medio de la escala de pH, es decir, de potencial de hidrógeno. Entonces, esta que está como partícula H3 o más, si ustedes hacen el cálculo de las cargas, van a ver que la suma de sus cargas van a dar 1 positivo. Entonces, en la de Arrhenius, siempre vamos a ver esta partícula en vez de la de H+. Y vamos a ver la contraparte o el anión que es OH y que es con carga negativa. Entonces en la de Arrhenius siempre vamos a estar viendo H3 o más y OH menos. En el examen viene una pregunta en donde ustedes tienen que clasificar a qué teoría está hablando de cada uno de estos iones. Entonces nada más con que se aprendan eso, ya lo demás es más fácil. Entonces Arrhenius, H3 o más, y Arrhenius también tiene OH-.
Entonces, aquí viene la escala de la definición del pH y todas las teorías utilizan esta escala. pH significa potencial de hidrógeno y entonces su fórmula o su desglose matemático, la ecuación, es igual a menos logaritmo base 10 de la concentración. Estos corchetes nos indican la concentración molar, si no nos indican otra cosa, es concentración molar del H3 o más o del ácido, porque estamos trabajando con el pH. pH, que este H, no se les olvide que este H significa de ácido. Si nos dijeran pOH, nos están hablando de una base o un álcali, y entonces la concentración que tendremos que meter en la ecuación será la concentración de la base. Aquí metemos la del ácido porque nos están dando pH. Aquí nos vuelven a dar esta escala y nos dicen que a mayor concentración de H3 o más va a ser mayormente ácido. Entonces, en la teoría de Arrhenius también formamos una sal cuando incluimos un ácido y una base, porque es una reacción de neutralización. Entonces, en la pantalla les recalco esta parte, que un ácido más una base va a dar una reacción de neutralización. Entonces, aquí nos dan una fórmula extra que dice un ácido que está cargado positivamente más una base que tiene una carga negativa nos va a producir sal más agua. En la teoría de Bronsted-Lowry define a los ácidos y bases como transferencias de protones. Entonces, un ácido va a donar un protón que es un H+. Acuérdense que un protón tiene carga positiva, por lo tanto la partícula que nos están mencionando aquí va a ser H+, ese es el protón. Una base va a aceptar un protón. El ácido va a donar y la base lo va a aceptar. Entonces es importante que también se aprendan esta parte, porque aquí Bronsted-Lowry habla precisamente de quién está donando y quién está aceptando el protón. Entonces, eso sí lo anotan en su acordeón, o si ya se lo aprendieron, el ácido dona un protón y la base lo acepta. En la teoría de Lewis, que también es de los ácidos, él fue el mismo que hizo la teoría del octeto, pero también aprovechando esta teoría, él también ve la parte de los ácidos. Entonces, un ácido es aquel que tiene protones que puede ceder en la reacción química para formar nuevos compuestos. Igual que en la anterior, ¿no? En la de Bronsted-Lowry, que dice que él va a ceder un protón, aquí con Lewis también. Y la base es aquella que tiene elementos con electrones incompletos en su octeto de Lewis y que por esto puede aceptar y enlazarse con otros protones. Entonces, los electrones negativos atraen a los protones positivos. Por lo tanto, igual también cede un protón y la base acepta ese protón.
Esta tabla también es para que ustedes puedan asociar esas teorías y se las puedan aprender. Es lo mismo que ya vimos anteriormente. Entonces dice, utilizando la teoría de Arrhenius, determina qué tipo de sustancia, ya sea ácido, base o sal, son los siguientes compuestos cuando se disuelven en agua. Nos dan el sulfato de potasio, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Entonces ya, si nosotros no sabemos los nombres, va a ser más fácil que demos cuál es cada uno de ellos. Nos dan además el cloruro de sodio y el ácido sulfúrico. Entonces, nos plantean aquí las soluciones. Ponemos el ácido que se disocia, es decir, produce protones y iones de cloro. Y abajo está el ácido sulfúrico, que también se disocia en iones sulfato y 2 protones. Entonces, pues ya tenemos aquí los 2 primeros ácidos, ¿no? El ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Y la base, pues va a ser el hidróxido de sodio. Aquí vemos cómo se está disociando. Entonces, en el examen pueden venir algunos de estos ejemplos y decir cuáles de estas reacciones son de Arrhenius, son de Lewis o son de Bronsted y Lowry. Acuérdense que, bueno, ahorita vamos a terminar estos ejemplos. Las siguientes sustancias del sulfato de calcio, de potasio y el cloruro de sodio, pues son las sales. Entonces, aquí no hay involucrados H+, o la partícula OH-, entonces, pues van a ser sales. Clasificación de los ácidos y bases de acuerdo a la conducción eléctrica. Entonces, acuérdense que entre mayor carga eléctrica hay en una solución, va a haber una mayor conducción. Entonces decimos que en el agua destilada no va a haber conducción eléctrica porque no hay sales o iones en circulación en el agua. Es agua destilada, es agua pura. No va a haber conducción eléctrica. Entonces, la ionización es el proceso cuando una sustancia o una molécula se separa en diferentes partes cargadas eléctricamente, iones. Acuérdense que los que están positivamente son cationes y los que tienen carga negativa son aniones. Eso también puede venir en alguna de las preguntas de complemento de algún reactivo. Como ya vimos en las teorías sobre ácidos y bases, son iones los que se mueven de aquí para allá. Así que además de poder medir las concentraciones de estos iones con el pH, podemos medir la propiedad con que conducen electricidad. Entonces, se puede hacer una clasificación de acuerdo a su conductividad eléctrica. Entonces, los ácidos son buenos conductores cuando cuando se ionizan completamente en el agua. Y son ácidos débiles, o sea, es que aquí los ácidos se pueden clasificar en ácidos fuertes o ácidos débiles. Entonces, los fuertes son buenos conductores y los débiles son malos conductores. Lo mismo sucede con las bases. Entonces, eso puede también estar en uno de los reactivos. Medición de la fuerza o debilidad de un ácido o una base. Aquí se hace por medio de ecuaciones. Entre más fuerte es el ácido, más se disocia. Ya lo habíamos mencionado arriba. Y entonces aquí nos involucran una constante de disociación, que es la que está sobre las flechas de producto, donde dice que es la constante de basicidad o de acidez. Ka es la constante de acidez
y KB es la constante de basicidad. Entonces, en la Ka estamos contemplando la concentración de los reactivos entre, la concentración de los productos entre la concentración del ácido como reactivo. El agua no está participando. Entonces, abajo van a poner, se ponen los reactivos y arriba, en esta ecuación, las concentraciones de los productos. Lo mismo para la KB, pero ahora estamos midiendo la constante de basicidad. El par conjugado ácido-base. ¿Esto a qué se va a referir? Un ácido y su base conjugada es aquel par, porque siempre van a estar en pares, donde un ácido pierde un protón y lo recibe otro elemento llamado base conjugada. Es decir, acuérdense, cuando hay una pérdida de un electrón, el otro lo tiene que recuperar. Cual sea, pues el que esté más apto para aceptarlo. Lo mismo, esas teorías se hacen acá en el ácido y base. Entonces, el que pierde un protón, el otro lo va a ganar. Aquí nos dan un esquema y seguramente en el examen les va, puede venir nada más como ejemplo, no van a tener que demostrar que es una base conjugada porque este es un poquito más complicado, pero sí saber el concepto de base conjugada. Siempre que va a haber un protón perdido, el otro lo tiene que ganar. Relación de fuerza entre pares conjugados. Aquí dice, entre más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada. Entre más débil es un ácido, más fuerte es su base conjugada. La neutralización ácido-base, esto también viene en el examen, no como reactivo, pero parte de uno de los reactivos. Cuando ustedes ven una reacción de neutralización, es que estamos obteniendo sal y agua. Entonces, la sal pues ya va a ser neutra y el agua pues también va a estar neutra. Entonces, un ácido más base siempre va a producir agua y sal. Eso sí se lo tienen que aprender porque eso seguramente los va a salvar en alguno de los reactivos. Aquí nos dan de manera más explícita el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio nos va a dar el cloruro de sodio o sal de mesa más agua. Entonces, es lo que pasa en el estómago cuando hay una persona que tiene mucha acidez o reflujo y toma un Melox o algún antiácido, está precisamente neutralizándolo, formando una sal y agua. Pasamos a las reacciones de óxido-reducción. Esto ya lo habíamos mencionado, acuérdense que una de óxido-reducción es cuando hay transferencia de electrones. En los ácidos y bases lo estábamos haciendo de manera específica con protones, pero en las de óxido-reducción estamos viendo los electrones. Es decir, es casi lo mismo, pero viendo la contraparte. Acuérdense que un átomo eléctricamente neutro va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Diferenciación de las sustancias de acuerdo a su pH. La acidez o basicidad de una disolución acuosa se mide por medio de la concentración relativa de H3 o más y de OH menos, eso de acuerdo a la definición de Arrhenius. Entonces, aquí nos da nuevamente la ecuación, pH es igual a menos el logaritmo de base 10, menos logaritmo base 10
de la concentración del ácido. Y esto nos dan ejemplos, nos dicen que sustancias ácidas y nos dan algo muy, muy ácido, como es la solución que tiene una batería. Enseguida sigue el ácido del estómago, que tiene un pH de 1, un pH de 2, que sigue siendo ácido, es el limón, un pH que tiene 3, es un refresco o una soda. En 10 minutos nos volvemos a conectar al mismo link porque se va a cortar. Y aquí nos dan diferentes, ustedes revísenlo. Un pH de 14 es el sustancia limpiadora, digamos. Los indicadores y pH. Los indicadores de pH son sustancias orgánicas que cambian de color dependiendo si la sustancia es ácida o es básica. Y el papel tornasol, nuevamente nos dicen que va a teñir de rojo para los ácidos y va a tener una tinción hacia el azul en las bases. Eso sí viene como pregunta de reactivo. Nos mencionan otros nombres de indicadores. Y aquí nos dan esta tabla y dice, nos dan el nombre y el color para el ácido y el color para la base. Está violeta de metilo, azul de timón, naranja de metilo, azul de bromofenol, rojo congo, rojo de metilo, rojo de fenol, rojo de cresol, fenoftaleína, amarillo de alizarina, R, carmín de índigo. La que mucho mencionan es la fenoftaleína, el violeta de metilo y el naranja de metilo. Entonces, pues nada más para que los conozcan, porque seguramente van a preguntarles cuáles son algunos indicadores y les van a dar opciones. Entonces, siempre ponen estos tres: fenoftaleína, violeta de metilo, papel tornasol. Concentración de iones H+, y concentración de OH-. Acuérdense que los corchetes indican concentración en molaridad, molaridad con M mayúscula. Acuérdense que hay otro tipo de concentraciones que es molal y normal. Entonces ahorita siempre se va a manejar molar con M mayúscula. Nos vuelven a mencionar que un ácido es arriba de 10 a la menos 7 molar. Nos vuelven a poner la misma ecuación. Neutro es 7. Aquí está la escala bien. Neutro es 7. Los ácidos son de 0 a 6.9. Los bases de 7.1 a 14. Concepto de soluto y disolvente. El soluto está en menor cantidad y el disolvente en mayor cantidad. Entonces, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ya sean sólidos, líquidos o gases. Entonces, una disolución puede ser gaseosa, como la que estamos respirando, es una disolución, es una mezcla homogénea. Mezcla porque la podemos separar por métodos físicos, y homogénea porque no podemos ver sus componentes. Ya en un ratito nos volvemos a conectar. Todos los solutos que se disuelven en agua se agrupan en electrolitos y no electrolitos. El agua, acuérdense que es el disolvente universal, porque así vienen en algunas preguntas o propuestas de reactivos, es el disolvente universal. Como ya lo vieron, tiene muchas características para hacer que se disocie casi todas las cosas, es decir, para disolver
casi todo lo que es polar. Entonces, aquí nos están dando diferentes tipos de disoluciones: la saturada, no saturada y sobresaturada. La saturada es cuando se llega a una máxima cantidad para disolver. La no saturada es decir, cuando la saturada es cuando ustedes están agregando, por ejemplo, mucha sal a un poco de agua y le mueven y de pronto ya se dan cuenta que ya no lo va a disolver. Esa es una solución saturada. Una no saturada es cuando ustedes le agregaron solo poca sal, como la sopa, como un caldo. Entonces esa es no saturada. Y la disolución sobresaturada es que si ustedes ese vaso que le pusieron sal y que ya no disolvía más en frío, la calientan, van a ver cómo se va a disolver la sal. A esa solución se le llama sobresaturada. Cuando se enfría va a producirse cristales. La sal vuelve a regresarse a formar unos cristales. La solvatación es el proceso mediante el cual un ion o una molécula es rodeada por moléculas del disolvente. Es decir, la solvatación es el concepto que le damos de cómo se disuelve un soluto, cómo se rodea del disolvente. Acuérdense que el disolvente es el que está en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. Entonces, cuando el disolvente es agua, se le llama hidratación. Esto no se les olvide este término hidratación, porque en biología igual también se ve. Hidra quiere decir agua, ¿no? Quiere decir que estamos tratando con agua. Concentración, y aquí nos manejan dos de ellas. Molaridad, como la que estábamos manejando en el pH, con los corchetes, y la porcentual. Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a disolver cualquier soluto, pero para tener soluciones determinadas. Entonces, en el porcentaje en masa o peso porcentual, nos están dando en masa, pues va a ser la masa del soluto entre la masa del disolvente, de la disolución. Siempre va a ser en total de la disolución. La masa del soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Eso nos da un porcentaje. Acuérdense que siempre que multiplicamos por 100 nos va a dar un porcentaje. Y aquí nos dan las fórmulas. Ahora nos dicen en el ejemplo, una muestra de 0.892 gramos de cloruro de potasio se disuelve en 54.6 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentual del cloruro de potasio? Entonces, aquí lo hacemos de manera directa, está muy sencillo. Ambos están en gramos, eso hay que mucho ojo. Ambos están en gramos, se hace de manera directa. Entonces, la masa del soluto es 0.892 gramos entre la masa de la disolución. Aquí sumaron el agua del cloruro de potasio más la masa del agua. Entonces, hacemos las operaciones, multiplicamos por 100 y nos da que es 1.61% del cloruro de potasio. Enseguida vamos con la molaridad M mayúscula. Nos volvemos a conectar, tenemos unos segundos y para continuar ahorita con la molaridad.
número de moles del soluto entre el número de litros de la disolución. Esa fórmula que no se les olvide porque esa es la que más se ve. Acuérdense de tener un formulario, bueno, ya ahorita a esas alturas ya lo tienen. Entonces, esta fórmula la deben tener. Y vemos este ejemplo que dice que